Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, la semana pasada estuvimos conversando acerca del pacto eterno y en especial a lo que el Señor instituyó como el sacerdocio eterno. Fueron 2 semanas en las cuales aprendimos muchos aspectos importantes del pacto que hizo el Señor. Y a continuación, un breve resumen de lo que conversamos. 1. La expresión pacto eterno nace del propósito eterno de Dios, que hizo consigo mismo, y es de reunir todas las cosas que están en el cielo y en la tierra en Cristo. Esto lo hizo antes de que cualquier cosa fuera creada. 2. El nuevo pacto es la expresión visible del pacto eterno del Señor, hecha por Cristo Jesús, el cual deja sin efecto el pacto anterior, que era la ley, y lo reemplaza por uno nuevo, según lo que está escrito en Hebreos desde el capítulo 3 hasta el capítulo 10. 3. El pacto que hace Dios por medio de Cristo es un pacto que oficializa un sacerdocio eterno en él, ya que la anticipación del sacerdocio Dios ya la había hecho con una manifestación del propio Cristo a través de Melquisedec, el cual bendijo a Abraham en Génesis capítulo 14. 4. Al abolir el antiguo pacto, todo rito de limpieza y sacrificio ya no es necesario, pues el sumo sacerdote Jesucristo es quien hizo una sola ofrenda de sacrificio y de expiación por todos los pecados y para siempre. 5. El orden de Melquisedec en Cristo también quita los diezmos como una obligación y de ser cobrados a la iglesia o a los hermanos. Por otra parte, da la responsabilidad a la iglesia o eclesía sobre las viudas, ancianos, para su mantenimiento y por sobre todo de conceder un salario a quienes trabajan en la obra del Señor. 6. Ningún oficio o ministerio de edificación, como el apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro, debe ocuparse de los dineros de la iglesia o eclesía, porque para esa administración fueron llamados los diáconos, quienes son elegidos por la propia membresía. Y por último, 7. Para la construcción, bajo el fundamento correcto de apóstoles y profetas, debe ser en base al nuevo pacto o el pacto eterno del Señor, y con verdades presentes o vigentes en el pacto y no sobre verdades bíblicas solamente. Antes de pasar al tema de conversación de esta semana, quisiera responder un par de consultas con respecto al diezmo. Quiero señalar que al dar los diezmos a Abraham, eso se transformó en una costumbre o tradición por muchos años. Dios decide darle un uso a esa costumbre al darla como herencia a los levitas, según lo que conversamos y aprendimos en el libro de Números. Pero a su vez, Dios constituye esa tradición en una obligación bajo la ley hacia el pueblo. Ahora bien, si quieres dar dinero por costumbre, hazlo. Si quieres dar para la obra del Señor, hazlo. No hay problema ni impedimento en el nuevo pacto para hacer eso. Pero nuestro deber no es solo dar un diezmo, sino que es suplir las necesidades de los santos y de quienes trabajan en la fe. Y eso es más que el diezmo hoy en día. ¿Qué dice Malaquías sobre el diezmo? Leamos. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías capítulo 3, verso 10, en la versión Reina Valera. Muchos usan este versículo para la defensa de los diezmos, pero primero hay que leer el contexto en el mismo capítulo 3, que es que Jehová, Dios, estaba quejándose por el robo de los diezmos, porque esa es una obligación de la ley, e Israel no estaba cumpliendo. Pero note una cosa, Jehová Dios dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. No dice que haya alimento en la casa de los levitas.
El diezmo principalmente era en especies y debía haber alimento en la casa de Jehová para suplir las necesidades, no para el enriquecimiento de los levitas. Así que los invito a meditar bien en las verdades bíblicas y en su contexto. Pero recalco que eso es de la ley y está abolido en el nuevo pacto. Hoy tenemos el deber de ayudar a los santos, en especial a las viudas, a los ancianos, a los hermanos y hermanas que trabajan en la obra del Señor, quienes son dignos de un salario. Pero eso debe ser fijado y acordado por la propia eclesía y administrado por los diáconos y no por los ministros. Espero haber aclarado un poco más a mis hermanos que preguntaron acerca de los diezmos. Ahora, pasando al tema de esta semana, ¿hubo dos evangelios en los tiempos de los apóstoles? Leamos la palabra del Señor en la carta escrita por Pablo a los hermanos de la provincia de Galacia, en la actual Turquía. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10 en la versión Reina Valera. Pero leamos lo que dice la versión NTV del mismo párrafo. El verso 6 dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de lo que ustedes han recibido, que sea esa persona maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Qué impactante relato. No puede ser más evidente la carta escrita por el apóstol a solo unos 2 años de haber estado en la provincia de Galacia predicando y enseñando el evangelio en su primer viaje misionero. Pablo recorrió la provincia predicando al Señor la buena noticia, pasando por varias ciudades. La Escritura nos dice en Hechos capítulo 13 acerca de este viaje. Leamos desde el verso 1 y dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y el verso 5: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Hechos capítulo 13, del verso 1 al verso 5, en la versión Reina Valera. Pablo está en la iglesia de Antioquía de Siria. Había estado en el sector por espacio de 10 años, predicando y enseñando. Corría ya el año 46 después de Cristo aproximadamente.
según el estudio de los historiadores y teólogos bíblicos. Y el Espíritu Santo, que fue quien les dijo a los fieles que estaban ministrando: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. No es un mandato antojadizo de algún ministro en Antioquía. No es el capricho tampoco de Pablo o de Bernabé el que se impone para realizar este viaje misionero, sino que es una respuesta del Espíritu a una hermandad que unida estaba en el propósito de Dios. Ellos estaban ministrando y ayunando. Han pasado 10 años desde la conversión de Pablo al Señor Jesucristo. No fueron 2 años o unos meses después de haber sido impactado por el Señor camino a Damasco, según el relato que dice en Hechos capítulo 9, sino que ha pasado mucho tiempo, un importante número de años en el cual ha venido un crecimiento al apóstol en Cristo Jesús. Dios entiende que ha sido suficiente el tiempo de preparación y decide enviar a Pablo y a Bernabé a predicar a la provincia romana de Galacia. Jesucristo dijo: el Espíritu os guiará. Y ese Espíritu, como portavoz oficial de la voz de nuestro Padre Celestial, es el que envía a predicar a Pablo y a Bernabé. Cuando Pablo llega a Antioquía de Pisidia, en la provincia de Galacia, entra junto a Bernabé a una sinagoga judía, un día sábado o el día de reposo. Y dándoles la oportunidad de hablar a ellos, Pablo se levanta y les da un sermón extenso y contundente acerca de Cristo, el Mesías prometido y Salvador de su pueblo, quien limpia los pecados, según lo que dice desde el verso 16 hasta el verso 41 del mismo capítulo de Hechos, capítulo 13. ¿Y cuál es el resultado de esta predicación? Continuemos leyendo desde el verso 42 en el mismo capítulo. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el día siguiente de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos entonces a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hechos capítulo 13 del verso 42 al 43 en la versión Reina Valera. El resultado es evidente. Cuando la dirección del Espíritu Santo está presente, no solo hay una sinagoga de gente que recibe a Cristo, sino que además había después toda una ciudad que se regocijó de el mensaje impactante del Espíritu. Y comenzó la propagación del Evangelio a los gentiles, porque ellos estaban contentos, felices de recibir el mensaje de Cristo, más que los judíos. ¿Y cómo lo haría cualquiera religioso envidioso, que ve que toda su religión se le desmorona ante un poderoso mensaje? Ellos conspiran para expulsar a Pablo y a Bernabé. Leamos lo que continúa en el verso 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas de esa provincia, a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de los límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 13 del verso 50 al 52. ¿Un resultado de la obra que dirige el Espíritu Santo? ¿Se nota cuando el mensaje está lleno del Espíritu de Dios? Por supuesto que sí. El mensaje de Pablo y Bernabé causó impacto
impacto no solo en una sinagoga, causó impacto en toda la provincia completa. Incluso si ustedes leen el capítulo 13, se van a dar cuenta que hasta el procónsul romano, que era la máxima autoridad de la provincia, también es impactado por el Evangelio. Oremos al Señor. Señor Jesucristo, gracias Padre por conceder iniciar una nueva semana más para hablar de tu gracia y el mensaje poderoso de tu palabra. Al entrar en la lección de esta semana no puedo dejar de maravillarme cómo la obra que inicia el Espíritu Santo causa impactos tremendos. Qué importante es ser dirigidos por tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a perseverar, ministrando, orando y ayunando para que la dirección de tu Espíritu se haga presente en nuestras vidas. Y hoy podamos tomar el lugar de los apóstoles y comenzar a impactar en nuestras ciudades y derribar la ceguera religiosa que hoy tiene tomadas las mentes de las personas, de tus hijos, y no los deja ser libres para hacer tu gracia, Señor. Padre, aviva tu obra para que no tengamos un doble discurso, sino que entendamos a qué hemos sido llamados y a hacer ese propósito eterno en nuestras vidas según tu voluntad. Para eso, mi buen Dios, llénanos de tu Espíritu Santo, para que hoy se levanten hombres y mujeres para hablar con denuedo lo que dice tu palabra e ir con el mensaje a todo aquel que lo necesita. Todo esto, Señor, te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén. Amados, los invito para mañana para seguir conversando de los dos evangelios y a caminar por el reino. Súmate a la campaña de esparcir el mensaje por las redes sociales. Búscanos como Caminando por el Reino en Facebook y YouTube. Comenta en nuestro Twitter y escucha el programa en Spotify. Suscríbete y sigue nuestros episodios en la red más grande musical del mundo. O bien, puedes escucharnos en la web en caminandoporelreino.podbean.com. Ya somos más de 7.000 hijos del reino y este año llegaremos a ser 10.000. Por eso, da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos. Y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. En la
gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará.